Doctora, y buenas noches, compañeros. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de la tosis palpebral. Ya. Bueno, ¿qué es la tosis palpebral? Bueno, la flebaroptosis o tosis del párpado se refiere a la caída del párpado superior que generalmente resulta de una anomalía congénita o adquirida de los músculos que elevan el párpado. Este trastorno es en que un párpado o los dos quedan en una posición anormalmente baja. En personas sanas, el párpado superior reposa más o menos a medio camino entre el limbo superior y el margen pupilar. Esto puede variar de manera considerable mientras se mantenga la simetría. Bueno, recordando un poquito de la anatomía, bueno, es importante aquí recalcar que el nervio facial o séptimo nervio va a inervar el nervio auricular para cerrar los párpados tanto superior e inferior. Aquí el nervio oculomotor o el tercer nervio inerva el párpado superior para elevar el párpado superior. En cuanto el elevador del párpado superior se convierte en una aponeurosis tendinosa que se fusiona con la porción anterosuperior de la placa tarsal superior y posiblemente con la piel pretarsal. Esta unión de la aponeurosis con el tarso y el orbicular de los párpados van a formar el pliegue palpebral. E igual es importante recordar que el músculo liso accesorio adicional, que es el músculo Müller, está inervado por el sistema nervioso simpático que surge de la superficie inferior del elevador del párpado superior y se inserta en el tarso. Y esto contribuye aproximadamente de 1 a 2 milímetros a la elevación del párpado superior. Ya. También es importante conocer la clasificación para elegir el tratamiento adecuado para cada una de estas patologías. Dentro de estas tenemos la tosis congénita, la adquirida y la pseudotosis. En cuanto a la tosis congénita, bueno, se asocia a mayor frecuencia con la ausencia o reducción del músculo elevador del párpado superior estriado y el músculo Müller permanece relativamente intacto. Bueno, dentro de ellas tenemos la tosis miógena congénita. Bueno, esta es causada por la distrofia aislada del músculo que afecta tanto a la contracción y relajación de las fibras musculares. La tosis se produce tanto en la mirada de posición primaria, como podemos ver en la primera imagen. Aquí el movimiento palpebral va a ser reducido en la mirada hacia arriba, de modo que el cierre es insuficiente en la mirada hacia abajo. Aquí el rezago del párpado en la mirada hacia abajo es una clave muy importante para el diagnóstico y del desarrollo insuficiente del músculo elevador. Y en algunas ocasiones también se observa otras anormalidades, como es el estrabismo, y este trastorno es autosómico dominante y lo causa por mutaciones del gen FOXL2 del cromosoma 3. En cuanto a la tosis neurógena congénita, bueno, estas principalmente están dadas por parálisis del nervio oculomotor, puede ser parcial o completa y se manifiesta como una tosis acompañada de incapacidad para elevar, bajar, aducir, el globo ocular, y a veces también se observa midriasis, y si el párpado está cerrado por completo, se desarrolla una ambliopía por deshabituación o más o menos hasta que se corrige esta tosis. Vamos a observar aquí en este video, no sé si se puede, ya. Aquí podemos observar que al paciente se le pide igual que mira a la izquierda y mira a la derecha, y el paciente es incapaz de hacerlo, y también se puede observar la tosis. Ya, también dentro de esta tosis neurógena congénita, también tenemos el síndrome de Horner congénito. Bueno, este se manifiesta como una tosis leve, miositis con pigmentación disminuida del iris causante de heterocromía y también anhidrosis ipsilateral de la cara. También en la mayoría de los casos no se suele descubrir la causa, pero es posible que sea provocado por desarrollo insuficiente de la cadena nerviosa simpática. Aquí la causa identificada con mayor frecuencia suelen ser traumatismos al nacer, pero en algunos casos se debe a neuroblastomas. Ya, también tenemos el síndrome de óculo-mandibular de Marcus-Gunn. Bueno, aquí existe una inervación aberrante del músculo elevador por la división motora del nervio trigémino.
Esto provoca una sincinesia que manifiesta como la elevación del párpado tóxico al mover la mandíbula, como vamos a observar en esta paciente, que se le pide que realice una simulación como si estuviera masticando y se le va a observar existe una elevación de del párpado tóxico. Como podemos observar aquí. Ya, en cuanto también tenemos aquí la fibrosis congénita de los músculos extraesculares. Bueno, este es un trastorno muy raro y se manifiesta como ptosis, oftalmoplegia restrictiva y se conoce varias modalidades que se clasifican según el genotipo y fenotipo. Por lo general, este igual es un trastorno hereditario que sigue un patrón autosómico dominante. Ya, ahorita ya pasando a la tosis adquirida, bueno, dentro de ellas tenemos a la más frecuente hacia la tosis aponeurótica. Esta tosis se debe al envejecimiento y son causadas por una desinserción parcial de la aponeurosis del músculo elevador con la túnica tarsal debido al envejecimiento. De manera característica, aquí quedan insuficientes, quedan insuficientes inserciones residuales al tarso que permiten la expulsión completa del párpado al mirar hacia arriba. Bueno, este desplazamiento hacia abajo o pérdida de la inserción de las fibras del músculo elevador en la piel y el músculo orbicular ocasionan el pliegue palpebral sea normalmente elevado. Y en algunos casos también se produce un adelgazamiento del párpado. Aquí también se puede incluir a la tosis por traumatismo, pueden ser por cirugías oculares, traumatismos al nacer. Y también tenemos la flebarocalasia o relacionadas con el embarazo, que por lo regular se debe a la desinserción de la aponeurosis del músculo elevador. Ya, también tenemos aquí otra causa que es la tosis miogénita adquirida. Dentro de ella también tenemos la oftalmoplegia externa progresiva y crónica. Bueno, esta es igual una forma de citopatía mitocondrial y es una enfermedad neuromuscular que progresa con lentitud y por lo general inicia a la edad mediana entre los 40 y 45 años. Bueno, esto se debe a delecciones del ARN mitocondrial. Es esporádica, por lo que no depende de mutaciones nuevas y no hereditarias. También afecta paulatinamente a los músculos extraarticulares, incluido al elevador y a los de la expresión facial. Igual es importante que concurra un amplio espectro de trastornos neurodegenerativos. Aquí también tenemos otro dentro de ellas, la distrofia oculofaringia, que es una enfermedad autosómica dominante que afecta principalmente a las personas de ascendencia franco-canadiense y se manifiesta de manera predominante como disfagia, suelen tener debilidad facial, latosis y por lo general con una oftalmoplegia leve. Bueno, aquí igual podemos ver en esta paciente que ella tiene una oftalmoplegia externa y progresiva que es incapaz. Vemos aquí ya una tosis, él es incapaz de abrir los ojos. Ya, en cuanto a igual a tosis miogénica adquirida, tenemos distrofia miotónica. Bueno, esta provoca tosis, debilidad facial. Otros trastornos observados son cataratas, anormalidades pupilares, calvicie, atrofia testicular y diabetes. También otra patología aquí mencionada es la miastenia grave. Bueno, como se sabe, este es un trastorno autoinmune en que los anticuerpos circulantes obstaculizan la fijación postsináptica de la acetilcolina en la unión neuromuscular y en consecuencia impide tanto la contracción muscular, tanto que este trastorno ocular puede ser ocular como generalizado. La manifestación inicial es la tosis palpebral, diplopía o pueden estar ambas. Un signo constante es la fatiga palpebral con tosis que se incrementa cuando se prolonga la mirada hacia arriba. Igual es posible revertir la tosis cuando existe ya un descanso o aplicación local de hielo y la frecuencia de este trastorno también afecta a los músculos orbiculares de los ojos. Aquí podemos igual observar un video. Como vemos, esta paciente tiene una tosis. Ya, después de esto, a esta paciente se le aplica un medicamento intravenoso para detectar los signos de miastenia grave y vamos a observar cómo se ve que mejora la tosis palpebral en la paciente ya, como podemos ver ahí. Aquí como que ya desaparece la tosis palpebral. Ya.
Bueno, también tenemos la tosis neurógena adquirida, que igual es por la parálisis del nervio oculomotor. Bueno, aquí tenemos, bueno, esta la mayoría se suele dar por causas como isquemia, por enfermedades microvasculares, por lo regular secundarias a aterosclerosis, también se deben a enfermedades intracraneal como aneurismas o tumores. Bueno, aquí es característico observar la tosis y deficiencias de aducción, movimientos descendentes, elevación del globo ocular, pero la importancia de cada componente puede variar. Aquí las anormalidades de la pupila son comunes como en parálisis traumáticas y lesiones por compresión. También tenemos aquí el síndrome de Horner adquirido, pero igual como y como les había mencionado, es una interrupción de la inervación simpática y esto provoca la tosis leve debido a la parálisis del músculo de Müller en la párpado superior y ligera elevación del párpado inferior, aquí causadas por la parálisis del componente muscular liso del músculo tarsal inferior. Esta combinación puede dar una falsa impresión de enoptalmos y miosis. Igual aquí existe la tríada de que el paciente con síndrome de Horner tenga tosis, miosis y anhidrosis. También tenemos la tosis mecánica. Bueno, este suele ocurrir como resultado de exceso del peso del párpado. El efecto da como un efecto de masa, de una neoplasia y puede impedir la apertura completa de los párpados superiores. Igual aquí las causas pueden ser infecciones, inflamaciones, tumores en el párpado y entre otros. Bueno, también tenemos la pseudotosis. Bueno, en sí esta no es una tosis, sino que da una apariencia de tosis palpebral. Como tenemos la dermatocalasia intensa, que es el exceso de piel en el párpado superior que puede ocultar el margen palpebral y dar un aspecto de tosis. Igual es posible interpretar de manera errónea la retracción del párpado superior contralateral con la tosis ipsilateral. También tenemos la hipotropía, también puede provocar un aspecto de tosis. Igual cuando el ojo mira hacia abajo, el párpado superior desciende más que el inferior. Igual aquí la fisura estrecha y la tosis del párpado superior son mucho más visibles que el globo ocular del ojo hipotrópico. Aquí, para aclarar esta situación, se ocluye el ojo contralateral para forzar la fijación del ojo ipsolateral y a veces igual los trastornos en que el volumen orbitario queda reducido, como los enoptalmos, microoptalmos, pueden dar un aspecto de tosis. Ya, y hablando ya un poquito ya del diagnóstico, es importante siempre conocer la etiología subyacente de la tosis que generalmente es evidente después de la historia clínica y el examen físico. Es importante aquí hacer una buena historia y un examen físico para identificar la causa de la tosis en la mayoría de los pacientes. También sí suele ser otros diagnósticos adicionales. Aquí es importante conocer la historia clínica y se centra tanto en los síntomas asociados a la tosis, a la información importante que se debe recopilar. Bueno, aquí se debe como que preguntar a los pacientes que si este defecto, bueno, esta tosis ha estado desde el nacimiento, si es algo agudo o lentamente progresivo, el grado varía a lo largo del día o con la fatiga palpebral, si hay cefalea o diplopía asociada, si hay antecedentes de cirugía ocular, trauma, incluido traumas al nacimiento, y también si es que existe antecedentes familiares de tosis. Esto puede ser útil para otra cosa que también suele ser útil es preguntar a los miembros de familia o que traigan fotografías antiguas para comprender tanto la duración y la progresión de esta afección. En cuanto al examen inicial, siempre se comienza observando la postura del paciente, ya que es tanto la postura y la posición de las cejas, ya que los pacientes con tosis pueden adoptar una posición de barbilla levantada para mirar a través de la fisura palpebral bajada. Igual las cejas pueden elevarse en un esfuerzo por levantar los párpados, igual como podemos ver aquí en esta imagen. También se debe anotar la posición de los párpados con pacientes en reposo, con las cejas relajadas y los ojos en mirada primaria. Igual la fisura palpebral puede aumentar al mirar hacia abajo en la tosis congénita, pero generalmente disminuye al mirar hacia abajo en las causas adquiridas de la tosis. Ya, ¿qué más se puede investigar aquí? Podemos observar si es que va a ser solamente un compromiso unilateral o si es un bilateral asimétrico. Aquí se debe, bueno, en la tosis unilateral, la estimulación de la inervación excesiva a menudo hace que el párpado contralateral permanezca retraído. Y si la tosis es bilateral, pero asimétrica, el párpado menos afectado puede parecer normal. Esto a veces se puede detectar mediante la elevación manual
del párpado evidentemente tóxico y una caída del párpado contralateral va a confirmar como que la bilateralidad de esta condición. También es importante evaluar la función del elevador. Aquí la función del elevador del párpado se eleva midiendo el margen del párpado desde la mirada hacia arriba y hacia abajo. Y aquí es importante estabilizar la ceja para evitar la sobreestimulación del margen del párpado y se puede lograr presionando suavemente la ceja con la yema del dedo. Aquí la función del elevador, lo normal es que sea mayor a 12 milímetros. También tenemos que puede evaluar la tosis aponeurótica con el paciente mirando hacia abajo. El médico puede medir la distancia desde el pliegue del párpado hasta el margen del párpado. Lo normal es aproximadamente de 6,5 milímetros. También se debe evaluar tanto el tamaño y la función pupilar, ya que en el examen puede estar aquí afectado el tercer nervio y también se verá afectada la pupila, aparecerá más grande la pupila contralateral, reaccionará mal a la luz y a la acomodación, y una pupila miótica ipsilateral con reactividad anormal acompañará la tosis en el contexto de un síndrome de Horner, y la anisocoria es más evidente en cuando se realizan habitaciones oscuras. También es importante evaluar los movimientos extraoculares. Aquí se debe evaluar la motilidad extraocular y la alineación ocular. Aquí las lesiones del tercer nervio craneal con frecuencia incluirán algunas anomalías de los ojos. Ya. ¿Y cómo se va a hacer el manejo de estos pacientes? Bueno, no siempre el manejo de estos pacientes suele ser satisfactorio. Bueno, dentro de la terapia no quirúrgica, cuando no es eficiente o no es una opción, aquí a los pacientes ya pueden ser considerados para la cirugía, suelen tener un riesgo incompleto, y también los pacientes tienen que tomar en cuenta las complicaciones. Bueno, dentro de esta terapia no quirúrgica, por lo general, los pacientes de miastenia grave responden a la terapia médica, que es el tratamiento de elección para ellos. También la tosis en el síndrome de Horner puede mejorar temporalmente con aprocloridirina tópica o nafosolina o tetrahidrosolina. Sí, estos no están todavía estudiados para el tratamiento de la tosis, pero se ha visto que sí mejora, ayuda con los síntomas a los pacientes. También tenemos las gotas oftálmicas de clorhidrato de oximetazolina al 0,1%, que suelen ser como que tienen resultados prometedores para el tratamiento de la blefaroptosis adquirida en adultos, ya que este es un antagonista alfa-adrenérgico débil que actúa sobre los receptores reguladores al alza del músculo de Müller. Ya, en cuanto ya al tratamiento quirúrgico, bueno, la cirugía está indicada principalmente a pacientes que ya tienen un campo visual oscurecido debido a esta tosis y se puede también considerar para razones estéticas. Bueno, dentro de estos enfoques quirúrgicos para la tosis van a incluir tres, que es la resección del músculo de Müller, la resección o el avance del músculo elevador, la suspensión del frontal. Aquí ya se puede considerar una Müllerectomía para el tratamiento del síndrome de Horner y para pacientes en grados leves de tosis que tienen de 1 a 2 milímetros. También, en cambio, si el paciente tiene una buena función del elevador, aquí se realiza el avance de la aponeurosis del elevador. Se realiza comúnmente para mejorar la tosis. Aquí la aponeurosis del elevador se desinserta, luego se vuelve a unir al tarso y se estira finamente para que antes de hacer la reinserción. Igual si es que ya hay una tosis bilateral grave y la función del elevador es deficiente, por lo general se prefiere ya una cirugía de suspensión del frontal y aquí se utiliza varios materiales sintéticos que se encuentran debajo de la superficie de la piel y se conecta con se conecta el párpado superior con el músculo frontal. Ya. Ahora vamos a hacer un ejercicio más o menos para ver cuál es la causa de aquí de la tosis palpebral. Bueno, esta es una paciente femenina que presenta tosis palpebral bilateral, como podemos ver en la imagen, parálisis facial, dificultad cuando come o bebe y tiene una función del elevador de 7 milímetros.
Tal vez sería una tosis palpebral adquirida debido a la distrofia oculofaringea. Sí. Ya, sí, es una tosis palpebral adquirida y se debe a la distrofia oculofaringea. Bueno, muchas gracias por esa atención. Brillante tu exposición, muy bien enfocada, conoces el tema y eso es importante, ¿no? Que con, con la clase has hecho que tus compañeros se ubiquen anatómicamente y en la patología, ¿sí? Así que esto, recuerden, doctores, la tosis puede ser de varios orígenes. En general, puede ser congénita o adquirida. La adquirida, ya vemos que hay varios orígenes, puede ser la frecuente y por un componente etario, una desinserción del elevador del párpado. Esto no es infrecuente, por ejemplo, en una cirugía sencilla de pterygium, en donde el ojo está abierto todo el tiempo con el blefarostato, una hora, por ejemplo, de apertura palpebral. En personas, en todas las personas puede provocar tosis transitoria. En los jóvenes se recuperará, pero en las personas adultas no. En las personas adultas probablemente esta tosis, que no solamente va a tener un componente estético, sino funcional, deberá ser corregida también quirúrgicamente. La excursión del párpado para ver la magnitud de la tosis, muy bien definida, y si hay o no un componente de los músculos frontales que estén obligándole al párpado a mantenerse elevado cuando hay una alteración en el elevador del párpado. La posición del mentón compensatoria para tratar de eh, paliar este problema, que evidentemente va a tener un componente importante en el campo visual. Y es fundamental en la tosis congénita, si es que hay oclusión de la parte central del eje axial, del eje pupilar, si es que hay este compromiso, deberá ser tratado prontamente porque puede ser amblyopizante. No olviden que el desarrollo visual está tomado de la mano del estímulo. Y si tenemos un párpado que está ocluyendo el eje visual, no va a existir el estímulo. Y entonces, ¿qué deberemos hacer? Operar. Operar prontamente. Todo depende de la magnitud de si está o no comprometido el eje visual. Muy bien, doctora. Felicitaciones una vez más. Vamos a continuar con el siguiente tema. Doc, si podemos desconectarnos y volvernos a conectar para que no se Claro, pare a media exposición. claro que sí. Vamos, Ya, hagamos eso. listo, Doc. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el entropio en el lagostalmos. Bueno, primeramente empezamos con el entropio. Ya. Primeramente debemos saber qué es el entropio. Bueno, el entropio vendría a ser esta malposición palpebral que es común en la que el margen se vuelve hacia adentro contra el globo ocular. Esto es muy importante que debemos diferenciarla de dos patologías, que es la triquiasis y la distiquiasis. La triquiasis es cuando hay una falta de dirección de las pestañas y la distiquiasis cuando hay una falta de pestañas, cuando hay presencia, digamos, de pestañas anómalas.
Y si no llegamos a tratar este entropión, esta condición podría ya causar síntomas irritativos, entre los cuales podríamos encontrar un malestar ocular, abrasión corneal, queratitis microbiana, la presencia de vascularización corneal y hasta la pérdida visual en las personas que lo padecen. Es importante conocer que el entropión del párpado inferior es mucho más común que el del párpado superior. Este lo vamos a clasificar en 4. Ya, que vienen a ser el cicatrizal, el espástico agudo, el congénito y el involutivo. Bueno, en el cicatrizal, ¿qué vamos a ver? Este cicatricial es secundario a la cicatrización en la conjuntiva y a los acortamientos que existen verticales en la lámina posterior. Entre las causas para que se dé este cicatricial puede ser por presencia de tracomas, por quemaduras, por síndrome de Steve Johnson, la presencia de traumatismos o también porque el paciente presenta una cavidad enoftálmica. El espástico agudo, en cambio, es una condición que se produce por una contractura excesiva del músculo orbicular en respuesta a alguna irritación o alguna inflamación ocular. Cuando ya curamos la causa que provocó esta infección aguda, ya desaparece. Bueno, y ahí tenemos el congénito. Antes se mencionaba que el congénito era comúnmente causado por el hipoblefarón. Bueno, ¿qué ocurre en este hipoblefarón? Esta es una condición en la que el músculo pretarsal y la piel se desplazan por encima del margen del párpado, formando así un pliegue horizontal y haciendo que las pestañas asuman una posición vertical. Y por lo general aquí los cilios solo tocan la córnea cuando la persona está mirando hacia abajo. Este epiblefarón suele desaparecer cuando la persona ya madura, el rostro ya madura, y las pestañas rara vez tienden a provocar abrasiones en la córnea. Cuando ocurren ya complicaciones en estos pacientes que presentan el epiblefarón, aquí es necesario extirpar el exceso de piel y el músculo orbicular, pero usualmente la verdadera inversión que se da en las pestañas congénitas del margen del párpado es rara y esta casi nunca se puede resolver espontáneamente y tiende a empeorar con la edad. Los factores del desarrollo como la disgenesia del retractor, del párpado inferior, los defectos estructurales en la placa tarsal y el acortamiento de la placa laminal posterior son los que van a causar una verdadera inversión congénita de los párpados. Y estas sí deben resolverse con cirugía. Bueno, también tenemos el involutivo. Este es el más común y la prevalencia de este va a aumentar a medida que las personas van envejeciendo. Entre las causas que podríamos encontrar para que se dé un entropio involutivo podría ser que hay una laxitud horizontal y longitudinal del párpado inferior, hay superposiciones del músculo orbicular oculipreceptal sobre la porción pretarsal, la presencia de noftalmos en el paciente o también cambios degenerativos que hay en la placa tarsal. Esta va a estar asociada principalmente con el envejecimiento, ya que las fibras elásticas, estas van a fragmentarse y por lo tanto va a haber alguna atrofia septal y también va a estar acompañado con un adelgazamiento del tarso y por lo tanto todos estos factores van a contribuir para que se dé una inversión en el párpado del paciente. Entre las medidas que podemos tomar hay procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos. Entre los procedimientos no quirúrgicos tenemos que podríamos ocupar lubricantes tópicos y el vendaje de los párpados antes de que se realice la cirugía. Bueno, este vendaje ¿en qué consiste? Colocamos en el párpado inferior y lo fijamos con una cinta de aproximadamente era de 6 milímetros y hacemos así como que estiramos temporalmente el párpado y la piel sobre el hueso temporal. Aquí esto usualmente en el entropión espástico puede resolverse, como les había mencionado, completamente sin cirugía cuando ya se puede solucionar lo que causó esta inflamación aguda. Pásale. Bueno, entre los procedimientos quirúrgicos tenemos 4 principalmente. Primeramente tenemos las suturas Everting. Este es un procedimiento que se considera sencillo y rápido y que en sí es una buena opción para el entropión espástico y para los pacientes debilitados en los que no podríamos realizar procedimientos más extensos. Aquí se coloca una sutura a través del párpado desde la conjuntiva hasta la piel que sale por debajo de la línea de las pestañas. En el otro extremo ya se pasa más o menos de manera similar y por lo tanto logramos separar y luego se ata esto y mientras más apretada esté esta sutura, mayor es la aversión que vamos a provocar. Por lo tanto, al final de lo que realicemos de este procedimiento, ya podemos ver pequeñas sobrecorrecciones en el paciente. Otro procedimiento que podemos realizar es el procedimiento de Weiss.
Aquí va a ser una blefarotomía transversa y una rotación marginal. Lo que primero vamos a retirar el exceso de piel del párpado, realizando una pequeña incisión, alrededor de 4 milímetros del margen, y luego realizamos una rotación marginal mediante suturas que se dan desde la conjuntiva y el tarso de la herida, y también con esto pasamos todo el espesor en la piel de la conjuntiva. Otra técnica que existe es la de transferencia orbicularis. Aquí lo que vamos a hacer es retraer primero la piel a lo largo del párpado y luego vamos a exponer el músculo orbicular. Por lo tanto, aquí se va a diseccionar tiras del músculo orbicular y estas tiras se elevan sobre ganchos musculares. Por lo tanto, aquí se secciona el área lateral y se eleva estas tiras para que así esto pueda mantenerse unido y por lo tanto se desplaza y corregimos el entropio. También podemos colocar tiras tarsales. Estas también son consideradas técnicas sencillas, que funcionan también en el ectropio, ya que así vamos a lograr corregir esta laxitud que existe en el párpado. Aquí lo que vamos a hacer es extirpamos la mucosa, los cilios, el orbicular y la piel que está en el borde lateral del párpado. Bueno, otra que tenemos es el ectropio. Al contrario que en el ectropio lo que ocurre es una eversión del margen y una exposición de la conjuntiva, y en ocasiones podría llegarse hasta exponer la córnea. Esto lo vamos a clasificar igualmente en congénito, senil, cicatrizal y en paralítico. Bueno, la clasificación, tenemos el ectropio congénito. Este es muy poco común y se presenta usualmente asociado a otras anomalías, y el tratamiento de este es netamente quirúrgico. El ectropio involutivo, bueno, este sucede porque se da una pérdida del tono muscular orbicular que, aumentado al peso de la gravedad en el párpado inferior, va a hacer que este comience a separarse del globo ocular. Por lo tanto, al estar separándose se va a exponer la conjuntiva, lo que en sí va a causar resequedad e hiperemia en el paciente, y esta separación palpebral hace que se acumulen las lágrimas, lo cual, como no puede movilizar el párpado adecuadamente, estos tienden a drenar espontáneamente y se presenta lo que se conoce como epífora. Y por el aspecto y las molestias que presentan aquí los pacientes, igualmente debemos considerar las intervenciones quirúrgicas. Bueno, otro que tenemos igualmente es el cicatricial. En estos casos, como vemos, hay la separación del párpado inferior que ocurre por alguna cicatriz retráctil que va a traccionar la piel, y por lo tanto aquí va a ocurrir este ectropio. También tenemos el ectropio paralítico. Este suele ser secundario a parálisis del nervio facial, ya que cuando no existe acciones del músculo orbicular, los retractores del párpado lo traccionan hacia abajo, así generan el ectropio. Los signos y síntomas que podrían presentar es que estos no pueden cerrar el párpado, por lo tanto van a relacionarse con un lagoftalmos. Es importante mencionar que también si el ectropio no se recupera y los párpados se mantienen abiertos por alrededor de más de 6 meses, aquí ya es importante que ya consideremos la intervención quirúrgica, ya que así también podríamos mejorar el aspecto estético de los pacientes, el cierre funcional de los párpados. Bueno, para el diagnóstico y la evaluación de esto, lo que primeramente hay que hacer, se realiza una inspección del margen palpebral y la posición de los puntos lagrimales, ya que aquí podríamos ver si hay la presencia de una eversión del punto lagrimal, lo que va a estar causado la epífora que ya les había mencionado anteriormente. Una de las pruebas que se realiza es la prueba del pellizco, donde aquí vamos a pellizcar aquí, y esto lo distendemos, y si este se distiende más de 6 milímetros del globo, este resultado es anormal, o si este no regresa rápidamente a su posición natural. Por lo tanto, aquí también es importante mencionar que cuando estamos hablando del párpado superior, este se llama síndrome del párpado flácido, donde este se asocia con una elongación del tendón lateral y medial. Bueno, aquí también en la exploración, en la evaluación de estos pacientes, debemos notar la presencia de una exposición escleral y determinar las causas de este. Entre las causas de la exposición escleral podríamos encontrar una laxitud del tendón cantal, un acortamiento de la lamela posterior, una proptosis, una órbita poco profunda o tal vez un globo grande. Bueno, entre las medidas a tomar, lo que primero debemos saber si el ectropio es principalmente medial. Si este no es medial, tenemos que ver si existe un exceso de piel en este. Si no hay un exceso de piel, debemos de hacer un acortamiento horizontal. Si sí existe este exceso de piel en estos pacientes,
Se hace el acortamiento horizontal de los párpados y aparte se lo acompaña con una blefaroplastia. Pero si el ectropion sí es medial, aquí ya debemos debemos hacer una tapa horizontal y ahí debemos preguntarnos si existe o no laxitud. Si hay laxitud en este paciente, debemos hacer excisiones de diamante de tarso en la conjuntiva. Pero si sí hay, aquí debemos considerar si existe o no una laxitud del tendón. Si no existe, se realiza una tira tarsal, pero si sí existe esta laxitud del tendón, se hace una resección de los tendones. Bueno, finalmente el lagoftalmos. Bueno, el lagoftalmos se conoce como esta patología que impide al paciente cerrar completamente los párpados, lo que provoca en sí la exposición de la superficie ocular durante largos periodos de tiempo, causando en estos problemas de sequedad ocular, insuficiencia de lubricación de la superficie ocular, y esto podría llegar hasta afectar a la calidad visual de estos, ya que el ojo siempre necesita una protección frente a los agentes externos. Bueno, entre los tipos de lagoftalmos vamos a tener dos, el paralítico y el mecánico. El lagoftalmos paralítico se caracteriza porque cuando aparece como consecuencia de un problema en el nervio facial, el cual, como sabemos, es encargado de llevar la información nerviosa al músculo orbicular, el cual controla el movimiento de nuestros párpados. Esta puede ser por causa de una parálisis facial o patologías cerebrovasculares. Y tenemos el lagoftalmos mecánico. Este aparece como una consecuencia de factores externos que van a impedir el cierre de los párpados, como pueden ser cicatrices, alguna retracción palpebral, entre otros. Bueno, las personas que padecen lagoftalmos y que están presentando esta sobreexposición de la superficie ocular tienden a presentar ciertos malestares en la superficie ocular y entre estos principalmente vamos a ver que tienen lagrimeo, van a presentar irritación ocular, van a tener la sensación de un cuerpo extraño en sequedad ocular y una visión borrosa. Bueno, antes de seguir con esto, entre las posibles causas podría ser que este se pudo dar por traumatismos oculares, alguna enfermedad muscular o neurológica, por cirugías palpebrales, cirugías faciales que podrían estar afectando el nervio facial o alguna de sus ramas y por esta razón se está provocando este lagoftalmos. Principalmente el diagnóstico en este es médico, ya que aquí tratamos de mantener lubricada la superficie ocular mediante el uso de lágrimas artificiales, geles lubricantes. Además de que es muy importante que en la noche el ojo esté totalmente cerrado, por lo tanto se realiza una oclusión artificial y se evita la sequedad durante la noche. Y el quirúrgico es, dependiendo de la causa del lagoftalmos, utilizamos la técnica ya sea para el párpado superior o para el párpado inferior. Para el párpado superior, la cirugía que más se utiliza es la implantación de una pesa de oro, ya que esto sirve para ayudar a completar el cierre palpebral por efecto de la gravedad de esta. Y en el párpado inferior, la cirugía que más se emplea para corregir el deterioro o el descenso del párpado que ya existe. Aquí vamos a utilizar la tira tarsal. Esta tira tarsal lateral ayuda en sí a mejorar la tensión del párpado y la retiene al reborde del hueso lateral. Bueno, en base a lo que les he dicho del entropion, ectropion y el lagoftalmos, les tengo dos pequeños casos. Si llega un paciente que consulta por lagrimeo permanente del ojo, existe congestión, existe irritación crónica y observamos que el párpado está evertido y la exposición permanente del párpado inferior, ¿de qué estaríamos hablando? Doctores, despierten, respondan. Sería un ectropion. Muy bien. Siga, Melanie. Pásale a la siguiente. Bueno, este es otro. En cambio, en un paciente que tiene el párpado invertido, que genera una irritación crónica de la superficie ocular, las pestañas erosionan la córnea y pueden producir úlceras corneales que no se revitalizan y originará una queratitis infecciosa que puede amenazar el sentido de la visión, ¿de qué estaríamos hablando?
Sería de un entropio. Sí. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención. No quite la diapositiva. Muy bien, doctora. Muy bien. Me encanta cómo ustedes se esfuerzan, cómo se esmeran. El tratamiento siempre será lubricante, ¿no? Por la superficie expuesta, y también porque en este caso las pestañas van a lesionar la superficie ocular, no solamente la conjuntiva, sino la córnea. Tiene que estar perfectamente lubricada para evitar ulceraciones y desastres. Nuevamente, Elise, felicitaciones. Estoy muy contenta con ustedes. Continúen. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. A continuación, yo les voy a hablar acerca de lo que es la celulitis orbital y preseptal. Pásale, por favor. Ya. Bueno, antes de hablar un poco acerca de la celulitis orbital y periceptal, vamos a tener que diferenciar una de la otra. Entonces, dentro de la exposición les voy a hablar acerca de celulitis orbital o retroseptal. Más utilizo el término de celulitis orbital, que es lo mismo que la retroseptal. Entonces, ¿qué le va a diferenciar? Esta la va a diferenciar lo que es el septum orbitario o tabique orbitario. Si recordamos, lo que es el septum orbitario es una extensión del tejido conectivo del periósteo de la órbita que llega hacia el párpado superior hasta la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior, y en el párpado inferior llega hasta el tarso. Ya. Entonces, en la parte retroseptal va a estar detrás de este tabique y en la periceptal delante del tabique que les he mencionado. Ahora les voy a hablar acerca de la celulitis orbital. La celulitis orbital es una infección bacteriana profunda en la cual se considera la causa más común en la proptosis en los niños. Es necesario el tratamiento inmediato, ya que la demora del tratamiento del mismo puede conducir a ceguera. Esta ceguera va a estar causada por compresión, infarto o muerte del mismo nervio óptico, y esta muerte del nervio óptico va a estar dada por trombosis del seno cavernoso. Pásale una para que salga la imagen, por favor. Ya, entonces, bueno, aquí la imagen está para que tengan un poco en cuenta la relación que tiene el seno cavernoso con lo que es la parte óptica. Ya, la mayoría de los casos va a ocurrir en niños, pero no se descarta que ocurra en personas de edad avanzada, y también hay una variante en las personas inmunocomprometidas que van a ser afectados. Hay que recordar que este seno cavernoso va a recibir sangre de lo que es vena de la cara y del cerebro. Esta sangre va a drenar en otros vasos sanguíneos que lleva de vuelta al corazón. Esta área va a estar con mucha relación con lo que son tanto los movimientos oculares como la visión. Ya, pásale. Ya. La órbita en sí anatómicamente va a estar circundada por los senos paranasales, y parte del drenaje venoso que tiene es a través de esta órbita. Entonces, la mayoría de los casos de celulitis orbital en los niños está originada a partir de la extensión de una sinusitis aguda a través de los huesos etmoidales delgados. Es por esto que podemos concluir que los organismos responsables de esta celulitis va a ser el Streptococcus pneumoniae, que va a la cabeza. También pueden estar relacionados otros tipos de estreptococos, el Haemophilus influenzae. Estos tres van a ser los agentes causales más importantes. De ahí tenemos los menos comunes, en la cual encontramos el Staphylococcus aureus o la Moraxella catarrhalis. En adolescentes y adultos, cuando existe una infección crónica, es decir, esta sinusitis ya viene a ser crónica, puede existir la presencia de anaerobios. También hay casos especiales en los cuales, cuando ha existido un antecedente de trauma, que puede ser la mordida de un animal, de un perro, que ha lesionado la órbita, el agente etiológico va a cambiar. Y aquí va a ir a la cabeza lo que es el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus metilresistente y también el Streptococo beta hemolítico del grupo A. Pásale.
Ya. Por otro lado, tenemos ahora lo que es la celulitis preceptal. Entonces, como dijimos que la celulitis orbital es una infección profunda, la celulitis preceptal, en cambio, es una infección bacteriana superficial. Está causada por diseminación de una infección en el párpado. ¿Y qué nos puede dar la diseminación de esta infección? Nos puede dar el acné ciliar. Pásale una. Pásale una. Para que se vea la imagen. Eso. Ya. Que bueno, es esta imagen de aquí, que corresponde a esta de aquí. Heridas tanto traumáticas como quirúrgicas también puede ser un antecedente importante para lo que es la celulitis preceptal. Una picadura de insecto en el párpado y de igual manera una mordedura de animal. Pásale. Ya. Ahora tenemos las manifestaciones clínicas. Primero vamos a hablar de la celulitis orbital. Esta se va a caracterizar por fiebre, dolor, hinchazón y eritema del párpado. Y como pueden ver en la diapositiva, está subrayada la parte de proptosis, quemosis y limitación de los movimientos extraoculares. Estos tres van a ser muy importantes para lo que es el diagnóstico diferencial clínico con la celulitis preceptal. Ya. En la imagen que podemos ver en la diapositiva encontramos, bueno, la característica de esta enfermedad, que primero está en un niño. Vamos a encontrar lo que es quemosis, proptosis y la oftalmoplegia, que es la limitación de los movimientos, que obviamente el niño lo va a tener. Ya, ahora es importante también diferenciar lo que es una proptosis axial de una no axial, ya que una proptosis no axial va a estar en relación más a lo que es un absceso intraorbitario y no como tal con una celulitis orbitaria. Entonces, vamos a definir qué es una proptosis axial cuando se hincha el cono muscular y desplaza el globo ocular de manera directa hacia el frente. Ya, a esa se le va a denominar una axial, mientras que la hinchazón por fuera de este cono muscular también provoca el desplazamiento, pero este desplazamiento va a ser lateralizado o vertical. Entonces a esto se le denomina una proptosis no axial. Pásale una para ver la imagen. Ya fue la imagen como que más brusca que pude buscar para que puedan entender la diferencia y cómo se ve diferente una axial de una no axial. Ya. La extensión de los senos cavernosos produce una implicación orbital contralateral, es decir, cuando esta ya está complicada, cuando no se instauró el tratamiento, lo que va a pasar es que se van a estar afectando ambos ojos, que no es lo normal, ya está dado en una complicación. También va a estar relacionado con la disfunción del nervio trigémino y con una enfermedad sistémica marcada. Esta extensión puede causar meningitis y a veces abscesos cerebrales. Pásale una. Ya. Y bueno, esta a grosso modo encontré una imagen en la cual la celulitis ya está afectando a ambos ojos y bueno, es una enfermedad mucho más marcada y que tiene complicaciones mucho más fuertes como lo que es el absceso cerebral. Pásale. Ya. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas de una celulitis preceptal, es una enfermedad sistémica con hinchazón y eritema del párpado. Pero como les había mencionado en la anterior diapositiva, hay que tomar en cuenta que no va a existir ni proptosis, ni quemosis, ni limitación de los movimientos extraoculares. Será el principal diagnóstico diferencial, la celulitis tanto orbital como preceptal. Pero hay una pequeña dificultad, ya que a inicios o en etapas tempranas de la celulitis preceptal imita las fases de la celulitis orbital. Ya, vamos a tener otros diagnósticos diferenciales de la celulitis. Esta va a ser primero el rhabdomyosarcoma en niños. ¿Y qué es el rhabdomyosarcoma? Es un tumor orbitario maligno que es mucho más frecuente en la infancia y está originado por lo que son las células musculares esqueléticas normales. Es por esta característica que puede ubicarse o estar en cualquier localización, pero en este caso estamos hablando de la parte ocular. También puede confundirse o debe hacerse el diagnóstico diferencial con un pseudotumor. Un pseudotumor afecta principalmente a mujeres jóvenes, entonces podemos hacerle el diagnóstico diferencial desde esta parte, y bueno, es la infección de la cavidad orbitaria como tal. Y también lo que es la oftalmopatía de Graves. Pásale una para ver la imagen. Ya, bueno, esta es una imagen de exoftalmos, de
en oftalmopatía de Graves. Y pásale una más. Ya. Y la oftalmopatía de Graves se asocia mucho a lo que es la queratoconjunctivitis límbica superior de Teodor. Ya. Entonces, como pueden ver, son estas pequeñas dilataciones que pueden estar siendo confundidas con lo que es la inflamación. Entonces, por eso está dentro del diagnóstico diferencial. Pásale. Ya, dentro de las imágenes para el diagnóstico, la tomografía y la resonancia magnética nos pueden ser útiles para distinguir entre una celulitis preseptal y poseptal, pero esto va a estar, va a estarse utilizando más para, por preocupación de un desarrollo del absceso o porque está empezando el absceso. Y como pudimos ver en la imagen, cuando específicamente encontramos una proptosis que no sea axial, o cuando tengamos la duda de que si es axial o no es axial, como se puede ver en la imagen, se ve el absceso que se está creando a través de la celulitis que el paciente ha tenido. Ya, los rayos X simples únicamente pueden identificar la presencia de sinusitis, es por eso que no va a ser importante para el diagnóstico de la celulitis. Pásale. Ya, pásale. Ahora, dentro del tratamiento, primero, en la celulitis orbital, la terapia de elección es de manera intravenosa. Debe iniciarse antes de que el organismo causal sea identificado. Es decir, tan pronto como se obtenga el cultivo nasal, conjuntivo y sanguíneo, se debe administrar la terapia antibiótica. Se usa terapia intravenosa al inicio de manera empírica. Una cefalosporina de tercera generación como la cefotaxima y la ceftriaxona o un fármaco resistente a las beta-lactamasas como la napsilina, el imipenem o la piperaciclina con tazobactam vienen bien. Ahora, si es que existe una sospecha de que está siendo causado por un anaerobio, es decir, cuando existe un antecedente de sinusitis crónica, se requiere, además de la cefotaxima o ceftriaxona, la adición de metronidazol o clindamicina. Las cefalosporinas de por sí son adecuadas si es que existe un antecedente de traumatismos, a menos que sea probable que el agente sea metilresistente. Entonces, cuando tengamos esta duda, va a requerirse la administración de vancomicina o clindamicina. Y en el último caso, pues en una alergia a penicilina se recomienda la administración de vancomicina, levofloxacina y metronidazol. Y se ha datado que en casos que no existe una complicación de la celulitis orbital, el tratamiento puede ser exitoso de manera oral con clindamicina y ciprofloxacina. Ya, pásale. Perdón, ¿qué patógenos están ahí más? ¿Gram positivos o gram negativos? Los gram negativos, Como por ejemplo, el Streptococcus aureus. ¿ese es gram negativo? No, perdón, el Staphylococcus aureus. ¿Ese es gram negativo o gram positivo? Es gram positivo. Perdón, me confundí. Como está importante este tema, vas a hacer un pequeño cuadro sinóptico, ¿ya? Vas a poner patógenos gram positivos, gram negativos o anaerobios, ¿sí? Y vas a poner gram positivos tales patógenos, gram negativos tales patógenos. Gram negativo, por ejemplo, pseudomonas, se me ocurre, estoy diciendo algo. Pero con los que más frecuentemente aparezca en la patología que estás mencionando. Y el antibiótico de elección en cada uno de esos grupos, ¿sí? Okay. Para gram positivos, para gram negativos. De esa forma no nos vamos a olvidar, por favor, ¿ya? Listo. Pero está bien tu exposición, solamente que quiero que seas un poco más específica, ¿ya? Ya. Vamos. Ya, pásale. Ya, dentro del tratamiento también es importante la parte de la interconsulta otorrinolaringología, ya que los descongestionantes y los vasoconstrictores nasales van a ayudar a drenar los senos paranasales. La mayoría de estos se pueden realizar con antibióticos, sin embargo, existe un porcentaje de pacientes que lo van a necesitar a través de drenaje quirúrgico. Ya.
Por otro lado, la celulitis preseptal puede tratarse con antibióticos orales, tales como la amoxicilina y clavulato vía oral. Sin embargo, no se puede dejar al paciente sin observación, ya que puede desarrollar una celulitis orbital. Ya, pásale. Por último, vamos a hablar de la mucoromicosis, que esta está presente en pacientes diabéticos e inmunocomprometidos que tienen un alto riesgo de desarrollar infecciones fúngicas de la órbita que a menudo suelen ser graves y a veces hasta fatales. Entonces, los organismos son del grupo cigomicetos que invaden a los vasos y crean necrosis. Esta infección lo que va a empezar es en los senos, después va a ir a la cavidad orbital y lo que va a hacer es que la va a erosionar. Y la reacción necrosante que tenga esta actividad destruye el músculo, el hueso y hasta el tejido blanco. No siempre da signos de inflamación, pero sí va a tener un dolor severo el paciente. También una pérdida visual, una oftalmoplejía y alteraciones sistémicas. Al examen de nariz y paladar revela una mucosa necrótica y negra. Y en el frotis vamos a encontrar muchas hifas que van a estar ampliamente ramificadas. Sin tratamiento de la infección, erosiona la parte interior de la cavidad orbitaria, produce meningitis, absceso cerebral y muerte en días o semanas. El tratamiento consiste en la remoción quirúrgica de detritos y administración intravenosa de anfotericina B o también de posaconazol. Ya, pásale. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Regrese, por favor. Muy bien, regrese. 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 Más. Más. No. Avance, avance. 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 Ya. La celulitis, entonces, está básicamente clasificada en dos grandes grupos, la preseptal y la retroseptal, como muy bien expusiste. En la preseptal no hay compromiso de vida, la retroseptal hay compromiso de vida. Y lo último que me gustó respecto a la celulitis preseptal que mencionabas es que puede complicarse con retroseptal. Ya, la preseptal se trata con antibióticos por oral, la retroseptal sistémicos. En los niños, aún la preseptal deberá tratarse con antibióticos parenterales porque el peligro en un niño para la vida es terrible. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la celulitis, ¿sí? La forma de diferenciarlos es porque en la preseptal evidentemente hay edema palpebral que también puede haber en la retroseptal, pero la oftalmoplejía es mandatoria, porque quiere decir que el absceso está evitando que el globo tenga los movimientos normales que le corresponden. Y ante la sospecha hay que hacer una tomografía axial y coronal de órbitas para investigar la localización del absceso. Es fundamental intentar la terapia antibiótica muy bien direccionada ante la sospecha del patógeno, ¿no? Antes de obtener un cultivo. Va a ser empírico, pero evidentemente bien direccionada la sospecha por el patógeno que está en esa localización. Si hubo una erosión cutánea, un trauma para la entrada del patógeno o una sinusitis, como bien mencionaste, eso es muy importante. Y el tratamiento debe hacerse para proceder a licuar el absceso. Si esto no es posible, deberá hacerse el drenaje quirúrgico. Mucho cuidado con los antiinflamatorios porque nos pueden enmascarar el cuadro y dar desastres. Muy buena tu exposición. Solamente quiero que la siguiente clase inicies con un cuadro en donde vas a indicar
patógenos, gram positivos tales, gram negativos tales, espectro de acción farmacológico para esos patógenos, tales antibióticos. ¿De acuerdo? Muy buena tu exposición. Muchas gracias. Sigamos. Doc, si nos conectamos a otra reunión para que igual no se corte a media exposición. Claro que sí. Voy a hablar acerca de conjuntivitis enfocados a alérgica, bacteriana y conjuntivitis por clamidia. Mi nombre es Jordi Alexis Ruiz Babaco. Y empezamos. Bueno, inicialmente debemos recordar que la conjuntiva básicamente recubre tanto al globo ocular como también a la parte del párpado en su zona interna. Por eso es que anatómicamente la conjuntiva se divide tanto a nivel en contacto con el globo, que va a ser la conjuntiva vulvar, y en contacto con el párpado, denominada la conjuntiva palpebral. Y también se menciona que la conjuntiva, pues básicamente tiene las distintas capas histológicas y al ser una membrana delgada, pues llega a tener una alta propensión a la inflamación por cualquier tipo de agente. Y básicamente, como esta otra imagen les muestra sobre la inflamación, tanto a nivel de la conjuntiva vulvar como palpebral. Ahora, hablemos de la definición de conjuntivitis, que básicamente es el proceso inflamatorio benigno de la conjuntiva vulvar y o palpebral, dado por el contacto de un agente alergénico, que en este caso ya vamos a ver la clasificación, que sería una conjuntivitis alérgica, no infecciosa, pero también está dado por agentes infecciosos, por lo tanto es una conjuntivitis de tipo infecciosa, dado por agentes bacterianos, virales, hongos, parásitos, riquecias, entre otros. Lo más importante y que se basa básicamente la clínica y de la cual ya vamos a ir viendo los distintos casos. En general, pues la clínica de la conjuntivitis se basa en prurito o picor, que ya vamos a ver dependiendo, hay en el caso de la conjuntivitis alergénica, es el dato clínico más importante o más característico a diferencia de los otros. También escozor, que es algo similar al prurito o picor. Hiperemia y edema es el punto más clave o similar en cualquiera de los tipos de conjuntivitis. Secreción y lagrimeo. Y también algo que se debe mencionar es que, bueno, de lo que yo leí y de lo que más o menos entendí, dentro de todo el proceso infeccioso o no infeccioso, se le denomina al proceso fisiopatológicamente con el dato de las 3E, que básicamente sucede un edema dentro del epitelio a nivel conjuntival, con lo cual se genera el estado de hiperemia y o edema. También la otra E de las 3E es el tema de la exudación, es decir, hay un proceso exudativo reflejado en la clínica de la secreción a nivel ocular. Y la última E es que a nivel del estroma existe un proceso de... No, estaba aceptando. Ya, existe un proceso de hipertrofia a nivel del estroma, es decir, va a dar a posteriori la formación de folículos, pero no en todos los tipos de conjuntivitis que ya vamos a ver posteriormente. Y también cabe mencionar, dentro de todo este tema de la fisiopatología, sabemos que hay un reconocimiento de un patógeno infeccioso o no infeccioso, en el caso del alergénico, que básicamente llama a distintas células a nivel inmunológico, y eso es característico ya inmunológicamente hablando de los distintos tipos de conjuntivitis. Por ejemplo, las bacterianas, hay una mayor proliferación de polimorfos nucleares. Dentro de las virales hay mayor proliferación de células monocíticas. Y dentro de las alergénicas, por el proceso de hipersensibilidad tipo 1, hay más proliferación de células de tipo basófilos o eosinófilos como tal. Y cabe mencionar que dentro de la conjuntivitis,
Dentro de las conjuntivitis de manera general, no hay clínica de dolor o un compromiso visual, sino hay casos ya muy alejados que igual vamos a hablar el día de hoy, que puede darse un compromiso visual, pero es completamente muy raro y de los casos muy graves. Bueno, la clasificación, como les dije, están clasificados como conjuntivitis infecciosa, no infecciosa, dentro de las bacterianas, que ya vamos a ver después, pero los agentes como que más importantes dentro de las bacterianas son los Staphylococcus aureus, en el grupo etario de los adultos, como gram positivos. De ahí tenemos a las bacterias gram negativas a nivel de neonatos o niños, el Haemophilus influenzae, y a nivel ya de patógenos gram negativos, como los diplococos de la Neisseria gonorrea y los intracelulares como la Clamidia trachomatis, básicamente son definidos más o enrolados a pacientes adultos por el hecho de su transmisión sexual, su vía de transmisión sexual. A nivel viral, bueno, tenemos 3 agentes etiológicos más frecuentes: el adenovirus, el virus del herpes simplex, y en el caso de adultos mayores, son el virus de la varicela zoster. De ahí hay infecciosas un poco más raras, como es en el caso de los hongos, de tipo ulcerativo, dado por la candidiasis o por otros agentes como los coccidios. A nivel de parásitos se mencionaba el tema de ascariasis, de tenias o de esquistosomas y las rickettsias, pero estos 3 agentes etiológicos infecciosos son muy raros o muy infrecuentes. Ahora, por otro lado, también tenemos la clasificación no infecciosa, que está dado por una subclasificación de alérgico o no alérgico. Dentro de los alérgicos tenemos varios grupos dentro de este grupo. Conjuntivitis alérgica estacional, conjuntivitis alérgica perenne, que ya vamos a ver en qué consiste cada una, y la conjuntivitis atópica, que básicamente se relaciona a otras patologías concomitantes a la conjuntivitis. Y también casos un poquito más graves dentro de la alérgica, que son la queratoconjuntivitis vernal y la conjuntivitis papilar grande, que son cuadros un poco más graves y que igual lo vamos a ver el día de hoy. Y dentro de las no alérgicas, básicamente las químicas, tal vez las químicas por efecto iatrogénico, de uso de soluciones, por ejemplo, de los mismos lentes de contacto. Esas soluciones pueden llegar a irritar y pueden ocasionar un efecto de conjuntivitis alérgica de tipo químico, o incluso también la conjuntivitis se mencionaba en otros artículos sobre la conjuntivitis ocupacional, es decir, en contacto de ácidos, de químicos o incluso de humo, que pueden llegar a generar este tipo de conjuntivitis alérgica no infecciosa. También las dadas por enfermedades sistémicas. En este caso se mencionaba patologías relacionadas a la tiroides o de depósitos como la gota, podrían generar en ciertos casos muy, muy infrecuentes conjuntivitis. Y dentro de las autoinmunitarias, la más importante, el síndrome de Sjögren, que básicamente el antecedente de esa sequedad a nivel de todas las mucosas es un determinante para que produzca una conjuntivitis a posteriori de este caso. En la parte de abajo ustedes básicamente pueden ver los distintos tipos de conjuntivitis, los más frecuentes, la bacteriana, que ya vamos a ver en qué consiste, pero lo más importante que ven aquí es una secreción purulenta, excesiva. En los 3 casos de conjuntivitis hay un evento de hiperemia, edema dentro de la conjuntiva, pero hay ciertas características clínicas que las diferencian, ¿ya? A nivel viral también hay una secreción, pero ya no es de tipo ya no es purulenta, sino de tipo acuosa, y más hay un poco más de lagrimeo, a diferencia de una conjuntivitis alérgica, que también tiene una similar secreción, pero que algo característico, contacto del alérgeno también es
¿Está inestable tu internet o es el mío? Sí, Doc, ahorita me salió inestable. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Sigue, por favor. Ya, perdón, Doc. Ya. Hablemos sobre el primer grupo de las conjuntivitis alérgicas. Lo más importante, pues, es una reacción inflamatoria conjuntival dado por este contacto con un alérgeno como tal. Se mencionaba en las bibliografías que tiene una incidencia del 20% a nivel anual, debido a que está relacionado a ciertos patógenos, a ciertos alérgenos estacionales, como el polen, ácaros o incluso el pelaje de ciertos animales pueden generar un estado de conjuntivitis alérgica. Algo importante de mencionar en este caso, este tipo de conjuntivitis es no contagioso a diferencia de las bacterianas y las virales. Tiene un periodo muy definido, es muy limitado. Si son conjuntivitis de tipo agudas, llegan a ser cuadros súbitos que tal vez se pueden dependiendo de la gravedad, obviamente, pueden llegar a remitirse en las primeras 24 horas o pueden prolongarse dependiendo del tipo de reacción y del estado inmunitario del paciente. La conjuntivitis alérgica está dado fisiopatológicamente por el proceso de hipersensibilidad tipo 1, que ya vamos a ver a continuación en qué consiste para hacerles un recuento básicamente. Y en el caso de la conjuntivitis de tipo alérgica atópica, básicamente llega a cursar concomitantemente con clínica de rinitis o pacientes con asma o incluso urticaria. Ahora, hablemos un poquito más sobre la clínica de la conjuntivitis alérgica y cuáles son los puntos claves que la diferencian de los otros. Primero, como les había mencionado, es de las conjuntivitis que mayor prurito generan, es un prurito continuo e intenso que llegan a restregarse los pacientes los ojos mucho más, a diferencia de una bacteriana, de una viral. También se mencionaba que existe un lagrimeo excesivo, pero el lagrimeo más lo relacionan de manera excesiva con la conjuntivitis viral. Puede también haber un estado de blefaroespasmo, es decir, pestañeo continuo, como solventando o queriendo contrarrestar el prurito que tienen. Fotofobia, como en la mayor parte de conjuntivitis que lo hay, hiperemia conjuntiva, que igual se presenta en la mayoría, y secreción de tipo acuomucinosa. Algo también importante dentro de la clínica, aparte del prurito, que es lo más característico, es que la conjuntivitis alérgica se presenta de manera inicial como una conjuntivitis de tipo bilateral, a diferencia de las otras que en un inicio el cuadro se da de tipo unilateral y después pueden transmitirse de manera bilateral o se comporta como bilateral posteriormente. Bueno, aquí les muestra dos imágenes, tanto en una menor, en una niña como tal. Ven una zona hiperémica a nivel periorbitario, igual incluso a nivel de conjuntivas. Hay una secreción tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y también la hiperemia, que es constante y se ve en la imagen. Y como les dije, es bilateral. Por ejemplo, esta imagen es sacada de una paciente de menor de edad. Y en la parte inferior, en cambio, es en una paciente adulta, que igualmente se muestran las mismas características que les había mencionado. Ahora, dentro de la fisiopatología, lo más importante para reconocer es que el alérgeno, cualquier tipo de alérgeno, dependiendo a lo que se presente, son reconocidos por las células T y por las células presentadoras que las muestran a las células T, y con ello pues hay un círculo vicioso de activación de las células B, que como recordamos, botan o secretan inmunoglobulinas, pero las de tipo E, las inmunoglobulinas de tipo E, y eso hace que se activen los basófilos y los mastocitos y que se degranulen, exploten y liberen sus gránulos de histamina. Y esta histamina, pues básicamente es la reguladora inflamatoriamente de la hipersensibilidad tipo 1, que es relacionada a la conjuntivitis alérgica. Y de allí hay dos fases, una de temprana fase y una tardía, que obviamente dependiendo al patógeno, al estado inmunitario y a otros factores, llega a ser totalmente aguda o crónica posteriormente. Y en la imagen de la parte derecha, pues básicamente les muestra lo mismo,
pero más relacionado al tema del epitelio corneal, conjuntival básicamente, y de la córnea, que tiene relación con las interleucinas, los factores mediadores que llegan a lesionar al epitelio a nivel conjuntival y a dar estas tres manifestaciones que les dije. Edema, exudación, que está reflejado en la secreción, y pues en el caso de las que ya vamos a ver, en el caso de la de tipo por clamidia trachomatis, pues genera un estado de hipertrofia a nivel del estromo. Ahora, dentro del cuadro grave, lo más frecuente es que se presente lo que ya habíamos visto anteriormente, pero también hay cuadros graves. Dos importantes que se mencionan es el papilar gigante, la conjuntivitis papilar gigante y la conjuntivitis vernal, que básicamente la papilar gigante se representa clínicamente a nivel de los tarsales superiores, en donde se evidencian papilas mayores a 0.3 milímetros, como ven en esta imagen. Se menciona que este tipo de conjuntivitis alergénica papilar grande también se la llama a modo de empedrado como tal. Y un dato interesante y que me surgió, la verdad, me gustó mucho el tema cuando lo investigué, es porque actualmente pues uso lentes de contacto también, y es que el uso de lentes de contacto es un factor importante dentro de este tipo de conjuntivitis. Se mencionaba que dentro del 1 al 36% está relacionado con usuarios portadores de lentes de contacto y el 27% con los de tipo de lentes de contacto de tipo hidrogel. Ahora, por otro lado tenemos la conjuntivitis vernal, que básicamente afecta a nivel también de los tarsales superiores. Los dos afectan a nivel tarsal superior. Y en otras bibliografías mencionaban que el atópico podría afectar o es más frecuente en el tarsal inferior, pero eso es la literatura. En realidad, pues puede afectar de manera directa a ambas conjuntivas como tal. Lo característico de la conjuntivitis vernal es que se muestran estas manchas de Horner-Trantas, que básicamente es un depósito de células descamadas que forman nódulos a nivel del limbo esclerocorneal, que es lo que ven aquí. Dentro del cuadro grave o crónico de la conjuntivitis alergénica, también se mencionaba que pueden dar casos de tosis palpebral por ese estado congestivo completo a nivel conjuntival, como vemos en esta imagen. Y en la parte inferior también mencionaba que son casos muy raros e infrecuentes que pueden llegar a generar úlceras a nivel ocular o úlceras en escudo. Les muestro aquí igualmente dos imágenes de un estudio de Japón, en donde les mencionaba sobre estos tipos y fotos como tal. Aquí ven básicamente las papilas como tal. Aquí igualmente se ven papilas a nivel tarsal superior. Y en la parte inferior, la conjuntivitis vernal, que también se muestran ciertas cicatrices como tal. Ahora, dentro del manejo terapéutico, se menciona que tenemos medidas generales inicialmente, y lo más primordial es evitar el alérgeno y que no se frote los ojos el paciente, a pesar de que la clínica, como les dije, lo más importante es que hay prurito. Entonces, lo más importante es evitar el alérgeno al cual esté expuesto el paciente y que evite en la medida de lo posible que se frote los ojos. Acompañado a eso, una terapia de apoyo, que en este caso son el empleo de lágrimas artificiales, mencionaban de 2 a 6 veces al día. Compresas frías también ayudan de cierta forma a la conjuntivitis alérgica, ya que las lágrimas artificiales diluyen al alérgeno o son como una barrera protectora temporal. Y también se mencionaba en una bibliografía es que producían de cierta forma una vasoconstricción homeopática. Ahora, después de estas medidas generales, también se deben tener tópicos oculares en pomadas o en goteros. Básicamente hay 3 grupos farmacológicos importantes: los antihistamínicos, que producen un estado de alivio rápido; los vasoconstrictores, que
ya les voy a comentar cuáles son como que los efectos adversos de estos grupos farmacológicos. Después tenemos los estabilizadores de mastocitos. Y por último, los corticoides, que estos se los emplea ya en un cuadro totalmente refractario y se lo usa a modo de pulsos, ¿ya? Pero los más importantes son los antihistamínicos. Mencionaban que algunos provocaban como efectos adversos la somnolencia o serostomía. Dentro de los vasoconstrictores, algunos provocaban un rebote inflamatorio o un efecto de dependencia, y dentro de los estabilizadores mencionaban que eran muy buenos, igualmente combinados con que ellos iban solos, perdón. Ahora, en esta tabla de acá abajito es la recopilación de una bibliografía de UpToDate en donde les muestra los distintos tipos de fármacos antihistamínicos, la combinación de vasoconstrictores antihistamínicos y los estabilizadores de mastocitos. Los más usados son los que se muestran en color azul, como la olopatadina al 0.1% o al 0.2%, que se debe dar a una gota 2 veces al día, en el caso que sea el 0.1%, o una gota QD una vez al día, si es con concentraciones del 0.2%. Otra conocida y de amplio uso es la epinastina de 0.05% y la acelastina de 0.5%, que se da una gota 2 veces al día. En el caso de pacientes pediátricos es la misma indicación, pero a partir de los 2 años. Después, también se mencionaba otro fármaco que es la combinación del vasoconstrictor y el antihistamínico, la nafasolina al 0.25 y la feniramina al 0.3%, que se mencionaba en algunas bibliografías una gota, en otras 2 por cada ojo, cada 6 horas. Y en el caso de pacientes pediátricos, la misma indicación, pero a partir de los 6 años. Y dentro de los estabilizadores de mastocitos, el más mencionado en la mayor parte de bibliografías que busqué fue el cromolín sódico, de 1 a 2 gotas por cada ojo, cada 4 en una bibliografía, cada 4 horas, y en otra decía cada 6 horas. Perdón que te interrumpa. Respecto a los vasoconstrictores, recuerden, lo que estamos procurando es tratar la causa, no el efecto. El efecto de ojo rojo no es tan importante de tratar como el efecto de la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Entonces, básicamente, los antihistamínicos, los estabilizadores de la membrana de mastocitos, los que tienen efecto dual, están muy bien. Pero el vasoconstrictor no tiene mucho sentido, aunque está muy bien mencionado. El uso de nafasolina, antazolina, no es conveniente. Puede provocar un efecto rebote, a estar asociado, por ejemplo, a algún tipo de astringente, dar sequedad y demás, es contraproducente. No estamos tratando el ojo rojo en sí, estamos tratando la alergia con toda la batería de fármacos que brillantemente estás indicando. Perdón, la interrupción, continúe. Y bueno, aquí les muestra más o menos en el caso de los corticoides de otra bibliografía, que bueno, esos ya se usa realmente, de la bibliografía que se menciona son como que la última terapia, o sea, el último escalón, pero ya en casos ya refractarios, y los distintos poderes farmacológicos o potencias y los distintos fármacos. No me voy a meter mucho en esto, así que voy a seguir con lo que más nos compete. La conjuntivitis bacteriana, básicamente lo más importante a diferencia de la alergénica, esta sí es contagiosa. Es importante que evitemos el contacto con otros pacientes, familiares y otras personas como tal. El contacto, la vía de contacto es mano-ojo, que se la puede llevar completamente desde la mano, frotándose el ojo y haciendo distinta transmisión como tal. Hay un desequilibrio mecánico y bacteriostático que genera la conjuntivitis bacteriana, y la incubación mencionaba que es de 2 a 5 días, pero depende mucho también del patógeno y del el número de colonias del patógeno y otros factores como tal. Etiológicamente se la divide la conjuntivitis bacteriana en aguda, hiperaguda, subaguda y crónica.
Dentro de la aguda se menciona como agentes al gram positivo como Staphylococcus aureus en el 50% en pacientes adultos. De allí, si vamos a grupos etarios menores, en los neonatos el Haemophilus influenzae, en el caso de los niños el Streptococcus pneumoniae y la Moraxella catarrhalis. Y de ahí otros patógenos muy infrecuentes como el Streptococcus pyogenes o las enterobacterias. Dentro de la conjuntivitis bacteriana de tipo hiperaguda, el agente causal más importante es la Neisseria gonorrea, es un gram negativo, diplococo gram negativo, y está presente más en los neonatos como tal. La subaguda, la Haemophilus influenza, y dentro de las crónicas, lo más característico se mencionaba que llegan a ser conjuntivitis de larga data, unilaterales, y que el agente más frecuente es el Staphylococcus aureus, perdón. Dentro de las manifestaciones clínicas, ya hemos hablado que llegan a presentar prurito, pero este prurito llega a ser leve e incluso ausente, a diferencia del tipo conjuntivitis alergénica. Hay una secreción purulenta, como lo ven en la mayor parte de imágenes, a modo de lagaña, o que en algunos casos llega a ser tanta la secreción purulenta que llega a cerrar el párpado y llega a que estos estén pegados completamente, como en el caso de esta imagen. Están casi como hilachas de la secreción que hacen que cierre los párpados como tal. Hay un estado de hiperemia e inyección conjuntival, como en la mayor parte de conjuntivitis, y como les mencioné, a diferencia del alergénico, inicialmente la conjuntivitis bacteriana es de tipo unilateral y después puede llegar a darse de tipo bilateral. Aquí hay otros tipos de imágenes, como ven aquí hay secreciones mucho más de tipo purulentas, una inyección conjuntival muy denotable, como ven aquí. Y dentro de, si bien es clínico el diagnóstico, en otros países se mencionaba que se realizan cultivos, se hacen raspados conjuntivales, y con ello pues también lo emplean al mismo tiempo para hacer el antibiograma, para ser un poco más específicos a la terapia antibiótica. Pero se mencionaba en la mayor parte de las bibliografías que en este caso el cultivo se lo dejaba ya para casos graves, con recidivas, con reinfecciones o que sean recurrentes. Ahora, dentro del tratamiento se mencionaba que aquí se pueden hacer el empleo de colirios por la mañana y pomadas por la noche. Hay 4 grupos farmacológicos que se mencionan: los aminoglucósidos, que básicamente dentro de su mecanismo de acción, recordar que estos fármacos inhibían la síntesis de proteínas a nivel de la subunidad 30. Ahí. ¿Qué pasó, Juanito? Perdón. Regresa porque estaba súper didáctica tu diapositiva. Trata de recuperarle. Ya, no, es que ya, el Juanito se fue. Ya. Entonces, los aminoglucósidos inhibían la síntesis de proteínas, por lo tanto, los aminoglucósidos actuaban sobre la subunidad 30, a diferencia de los macrólidos, que también hacen el mismo efecto de inhibir la síntesis de proteínas en las bacterias, pero en la subunidad 50, que es un poco más grande. De ahí las quinolonas de segunda generación tienen, en cambio, el mecanismo de acción de inhibir a las topoisomerasas, es decir, inhiben la síntesis de ADN. Y por último, los antibióticos combinados, que en este caso es el trimetoprim polimixina B, que en cambio estos actúan sobre la síntesis de los folatos, como es en el caso del trimetoprim. Ahora, tenemos los distintos fármacos. El aminoglucósido, ya sabiendo cuál es el mecanismo de acción, actúa sobre los gram positivos a nivel de los estafilococos y en la mayor parte de gram negativos. Como sabemos y recordemos de neonatología, por ejemplo, fármacos como la tobramicina se usaba en el caso de la profilaxis neonatal, y en el caso de la conjuntivitis bacteriana no se emplea la gentamicina. Eso es algo importante de mencionar, no se le emplea. En la mayor parte de bibliografías se mencionaba que no, y se emplea la tobramicina a la concentración de 0.3 en un
a 1 o 2 gotas por cada ojo. En unas bibliografías decían cada 8 y en otras decían cada 4 horas. No. Está muy bien, qué brillante exposición. Me encanta esta tabla que está allí, muy didáctica, muy clara y lo magnífico es, mencionaste la gentamicina, negada en oftalmología por las resistencias. La posología cada 4 horas, una gota. La instilación del colirio debe ser una sola gota, porque si le colocas 2, la otra se desperdicia. Se va a liberar del fornix, no tiene sentido colocar 2 gotas. Si por A o B motivo colocas un colirio antibiótico y necesitas poner un lubricante, por ejemplo, hay que esperar mínimo 5 minutos entre una gota y otra para que no se laven mutuamente, ¿ya? Y cada 4 horas. Si le pones una gotita cada 8 horas es un desastre porque ahí vienen las resistencias. Debes ver el tiempo de vida media del fármaco. Si, por ejemplo, tiene una irritación terrible, va a tener bastante lagrimeo y eso va a aclarar el fármaco que le hayas colocado más rápidamente. Diferente si le colocas en lugar de colirio ungüento, porque el ungüento tiene un vehículo que es más viscoso y va a hacer que la adherencia del fármaco sea mayor a la superficie ocular, que es donde necesitamos que actúe, y esto va a propender a que la concentración también se mantenga mayor y el efecto terapéutico sea ideal. Si le colocamos una gotita en un ojo inflamado cada 8 horas, uno, que el tiempo de vida media no es de ese, la concentración va a estar disminuida, no va a tener un efecto terapéutico y el aclaramiento del fármaco per se por la misma irritación va a ser mayor y no va a actuar como debe actuar. La posología máximo cada 4 horas. En la noche le pondrás ungüento porque los patógenos no descansan para evitar las resistencias. Siga. Todo, muchísimas gracias por la aclaración. Ahora con las quinolonas, su espectro es igual, gram positivos contra los Staphylococcus aureus, gram negativos a nivel de las enterobacterias y Neisseria gonorrea. El que se emplea es el ciprofloxacino a 0.3%, una gota cada 4 horas como tal. Ahora, dentro de los macrólidos, ellos tienen igual un efecto gram positivo y gram negativo. El que más se empleaba, o bueno, habían 2 que se empleaban, como lo muestra en la diapositiva, la eritromicina al 0.5% y la acitromicina al 1% como tal. Y por último, en combinados, el dimetropin polimixina B, que en un libro mencionaba que era como que la terapia empírica inicial, pero eso era como que mi duda igual, y la concentración de este combinado antibiótico oftálmico era de 0.1% del dimetropin a 10.000 unidades de la polimixina, igual una gota cada 6 horas. Y algo importante que mencionaban en 2 textos es que siempre el gotero así se haya abierto, lo recomendable es como que tenga un mes de uso como tal, o se sella como que tiempo máximo ya abierto. Bien, esto tiene que ver con los preservantes, ¿no? Regresa y no olvides que las quinolonas de última generación, ¿cuáles son? La moxifloxacina y la datifloxacina. Ya hay resistencias a las anteriores, esta es una buena opción cuando tenemos ciertas infecciones importantes. Recordar que no es imperativo en una conjuntivitis sencilla, que suele ser autolimitada, el uso de antibióticos de amplio espectro como los que te acabo de mencionar, porque a la flora normal le vas a someter a un estrés innecesario y esto va a provocar resistencia. ¿Sí?
Entonces, de primera elección, tobramicina, está bien. No mejora, cambias. Rotas del antibiótico. No olvidar que las conjuntivitis son autolimitadas. 24, 48 horas y empieza a mejorar el cuadro. Cuidado con la Neisseria. La Neisseria es terrible. Atraviesa epitelios intactos. Nos puede provocar unas infecciones muy importantes. Continúe. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la conjuntivitis por clamidia. Aquí hay una mnemotecnia para diferenciar de los dos tipos de conjuntivitis. La conjuntivitis de inclusión, como muestra la mnemotecnia, la D y la K, que son los serotipos de la clamidia de este tipo de conjuntivitis. Y la otra, que es la llamada tracoma, que tiene su mnemotecnia de AC, que son los serotipos de este tipo de conjuntivitis llamado tracoma. Cada uno tiene una diferencia, como ven, el primero es agudo, el otro es de curso crónico. El primero es más relacionado a pacientes recién nacidos, jóvenes, pero en cambio el de tracoma es mucho más abierto al grupo etario de infección y más que nada debido a factores de riesgo como la mala higiene, el hacinamiento como tal. Y la transmisión del primero pues es a nivel sexual, genital, mano-ojo. Y en el caso del tracoma, en cambio, llega a ser directo o indirecto y también por este evento de hacinamiento llega a ser infección de tipo transmisión epidémica. Algo que quiero mencionar como dato importante es que en España como tal se mencionaba que ya estaba como que erradicado el tema del tracoma y que algo que también vamos a mencionar posteriormente dentro de la clasificación de la OMS del tracoma es que hay un estadio final que puede llegar a comprometer la parte visual del paciente y por lo cual generar ceguera como tal. Y algo importante, recordar el ciclo de la infección de la clamidia. Inicialmente ingresa, una bacteria gram negativa de tipo intracelular que ingresa y se reproduce dentro de los distintos organelos. El de tipo cuerpo elementario es el infeccioso y el cuerpo reticulado pues no es el infeccioso, pues es como que se multiplica y al mismo tiempo está presente, como recordatorio del cuadro, del ciclo infeccioso de este patógeno. Aquí hay un gráfico importante que les menciona según la edad, como les dije. Aquí se menciona sobre el tracoma, inicialmente en pacientes de 1 a 20 años, según el gráfico de UpToDate, y que posteriormente ya vamos a ver que el tracoma se divide en dos fases, una fase activa y una fase cicatricial. Y con ello, pues la división de la clasificación de la OMS y que posteriormente puede generar un estado de ceguera. Ahora, la clínica, inicialmente se menciona la secreción purulenta porque es una conjuntivitis de tipo bacteriano. Se presenta en este caso, sí se presenta folículos, es decir, hay un efecto de hipertrofia del estroma a nivel conjuntival y que genera un estado de hipertrofia papilar a modo de empedrado, pero no tanto como el que vimos anteriormente. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, en esta imagen se muestran pequeños papilas a nivel de la conjuntiva como tal. Y también se menciona que la conjuntivitis de tipo de oclusión llega a comprometerse o estar asociada con linfadenopatía preauricular. A diferencia del tracoma, se presenta también la misma patología. Ya. Entonces, como les mencionaba, en el caso del tracoma tiene la similar clínica, pero se diferencian según las fases y según las fases hay una clasificación de la OMS que ya les voy a mostrar a continuación, pero se divide en dos fases, la activa y la cicatricial, y posteriormente llega a generarse úlceras o opacidades que a futuro producen la complicación de la ceguera. Y el tracoma, se mencionaba a diferencia de la de tipo de inclusión, es bilateral. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a ver estadios de cicatrices a nivel conjuntival en esta imagen de aquí. En cambio, en la parte de aquí vamos a ver una fase que es la fase de triquiasis. Y en la parte de aquí ya vamos a ver más imágenes de opacidades.
Y algo importante mencionar dentro del diagnóstico es, se mencionaba que se hace la tinción GIEMSA para evidenciar las inclusiones intracelulares. Bueno, esta es la famosa clasificación de la OMS del tracoma. Básicamente, el tracoma folicular, que es una fase activa en donde se menciona que existen folículos. Hay dos criterios, se menciona, que mínimo deben haber 5 folículos y que también estos folículos deben ser mayores e iguales a 0.5 milímetros, como se muestra en la imagen de acá, que son todos estos los folículos. Y se mencionaba en otra bibliografía acerca de las cavidades de Heber, que se podría ver a nivel del limbo esclerocorneal. Pero lo más característico es esto, mínimo 5 y que sean mayor o igual a 0.5 milímetros. La siguiente fase del tracoma es el tracoma intenso o inflamatorio, en donde se localiza en la parte superior, tarsal superior, y hay un edema e inflamación intensa. También se mencionaba que hay ciertas zonas oscurecidas, como se ven aquí. La siguiente fase es el tracoma cicatricial o TS, en donde se muestran estas bandas de cicatrización, y en una bibliografía de oftalmología menciona que pueden generarse líneas de cicatrización llamadas como las líneas de ART. Después la siguiente fase es el tracoma triquiasis, en donde básicamente sucede que hay una pestaña en contacto con la córnea, que es algo similar a lo que vimos anteriormente. Se produce un estado de entropium, y esto es algo muy importante, que en estos casos, solo en estos casos se mencionaba que se debería realizar una cirugía como tal, que ya les voy a comentar posteriormente. Y la última fase es la opacidad ocular, la cual es muy infrecuente y llega a opacar completamente la parte de la pupila, como vemos. Aquí les muestra otras imágenes con las distintas fases. Como les dije aquí, la última fase, que es la de opacidad. Acá, en cambio, tenemos la folicular, el tracoma inflamatorio intenso, las de cicatrizaciones, las triquiasis, en donde tienen las pestañas en contacto con la córnea, y las de opacidad. Ahora, dentro del manejo terapéutico, se menciona que, bueno, aquí lo más importante que yo había encontrado es que se usan algunos antibióticos, dentro de ellos los macrólidos y las tetraciclinas, pero que el más importante era el empleo de acitromicina a dosis de 20 miligramos kilogramo de peso, o 1 gramo de acitromicina QD, una dosis única. De ahí se mencionaba otros tipos de macrólidos, como es la doxiciclina a dosis de 100 miligramos 2 veces al día, para en 7 días para la conjuntivitis por inclusión, y 21 días, 3 semanas en el caso de los tracomas. Se mencionaba que los de tipo de fase activa, es decir, los tracomas de fase activa, era un manejo antibiótico sistémico apoyado al tratamiento de apoyo de las lágrimas artificiales. Pero en el caso de la fase cicatricial, en el caso que exista un tracoma con triquiasis, sí es necesario la cirugía como tal, como vemos aquí en una pequeña foto de una cirugía de triquiasis. Y algo muy importante que me pareció mencionar es que en España, o creo que es a nivel global, hay una estrategia llamada SAFE, que es del 2021 al 2030, en donde consiste en evitar o tratar básicamente a la comunidad que esté expuesta al tracoma y que tienen como que un objetivo o un valor específico de que si hay el 10% de niños están afectados con este tipo de conjuntivitis, pues se realice el tratamiento a toda la comunidad. Por último, este cuadro es el cuadro resumen realmente de todo lo que he hablado, tanto los agentes bacterianos alergénicos, qué células están comprometidas inmunológicamente, las características de cada uno de ellos. La alergénica es temporal,
también puede darse por atopía asociado a otras patologías que ya les había mencionado. La bacteriana es completamente contagiosa y de tipo comunitario, más en el caso de que sean virales. La lateralidad, en el caso de las alergénicas, inicialmente son bilaterales, pero las bacterianas y las virales, en cambio, son de tipo unilateral y que después pueden llegar a ser bilaterales. Dentro de la secreción, lo más importante, se mencionaba, las bacterianas son purulentas, que las diferencian de las alérgenas y de las virales, que son claras acuosas. El lagrimeo, bueno, hay algunas bibliografías que mencionan que las virales son mucho más lagrimal, producen más lagrimeo que las otras. El prurito es más identificativo a nivel de las alérgenas. Las hiperémicas más están en todas las conjuntivitis, pero como vimos en la de tipo de tracoma, hay una fase que hay hiperemia completa, un poco más intensa. Inyección conjuntival, como tal, los folículos y las linfadenopatías están más relacionadas al de tipo tracoma y a las virales. Y dentro de otros detalles, las fases del tipo de tracoma y también en el caso de las virales pueden haber clínica extraocular. Y por último, aquí hay ciertas imágenes, entonces no sé si alguien me puede decir algún tipo de diagnóstico de alguna de estas fotos, tal vez la de aquí. ¿En qué pensarían que es? ¿Qué tipo de conjuntivitis? Está facilito. Bacteriana. Ya, muchísimas gracias. Esta de acá abajo. Enfóquense aquí a nivel tarsal. Se dan cuenta que es como un entramado. Entonces, ¿a ¿cuál creen que es? Por clamidia, pero Ajá, por clamidia. Es la fase cicatricial. Aquí es como arañitas blancas, básicamente. Aquí en esta imagen de acá, ¿cuál creen que sería la conjuntivitis? De las dos que... Ya, sí, exactamente la alérgica porque afecta a nivel bilateral y hay una secreción. Obviamente aquí faltaría el tema del prurito, que es algo característico, y la imagen de acá abajo es viral, que no se la vio aquí, pero se menciona que tiene secreción un poco más mucosa difusa. Y por último, esta imagen solo queda para que lo lean, para las personas que empleen sus lentes de contacto o que también siempre tengan el tema de la limpieza a nivel ocular para evitar este tipo de conjuntivitis o infecciones a nivel de la conjuntiva. Y eso, ahí está la bibliografía y eso sería. Muy bien, muy bien. No me canso de felicitarles, mis doctores. Ustedes se mejoran a sí mismos cada día. Sigan así. Una última situación. Mencionemos síntoma patognomónico de conjuntivitis alérgica, prurito. Signo patognomónico de conjuntivitis alérgica, papilas. En la viral, folículos. ¿Sí? Es la diferencia. La papila tiene un centro vascular. La bacteriana, evidentemente la secreción que le hace pensar en un patógeno que necesitará un tratamiento antibiótico, que muy bien ha mencionado su compañero. Y lo más importante, no automedicarse. Recordando que las conjuntivitis bacterianas son autolimitadas. Lo único que uno puede colocarse sin riesgo, sin problemas, son lágrimas artificiales, lo único que uno puede automedicarse. Si usted trata cualquiera de estas entidades, debe además siempre asociar el tratamiento sintomático, que es la lubricación. ¿Sí? Evitar el frotarse, tallarse los ojos, porque van a venir otras enfermedades como, por ejemplo, deformidad de la córnea, queratocono, que ya veremos en el capítulo que corresponde, y recordar que pueden ser mixtas. Si tenemos una conjuntivitis viral, puede
sobreinfectarse con bacteriana. Una conjuntivitis alérgica por el tallado puede sobreinfectarse con bacteriana. Nada más, mis doctores, en honor al tiempo, perdón, se termina aquí la clase y nos vemos la próxima, el día de mañana, me parece que es, ¿no? 7 de la noche, si no estoy mal. Sí, Doc, mañana a las 7. Gracias, doctores, que tengan buenas noches. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana, Doc. Gracias, Doc. Gracias, doctor.